Buen día, buenas tardes, buenas noches. Aquí nuevamente les habla Pablo Díaz y esta es una continuación de la clase de planificación o programación docente, en donde vamos a retomar algunas cuestiones que hablamos sobre pedagogía. Vamos a abordar principalmente algún repaso sobre lo que vimos hasta ahora. Les voy a comentar un poco sobre algunas nociones sobre la teoría de aprendizaje y qué teorías hay actualmente, que se fueron gestando a lo largo del tiempo. Y luego nos vamos a meter de lleno en dinámicas de clase y recursos docentes para que ustedes puedan hacer uso de ellos en las distintas instancias en donde van a estar ejerciendo la docencia. Así que, sin más, vayamos a los objetivos. Como objetivos nosotros nos planteamos que al finalizar la clase y en la cursada, digamos, de la escuela de ayudantes, ustedes puedan definir el concepto de aprendizaje significativo, que puedan definir qué es el aprendizaje con competencias, que en algún momento de la clase pasada lo charlamos, identificar las distintas modalidades de clases, identificar el rol docente en el contexto de la dinámica de clase propuesta, si es un teórico, si es un práctico, o si es un taller, o es otro tipo de modalidad, comprender el concepto de aprendizaje basado en problemas, vamos a hacer mucho foco en esto, que puedan identificar herramientas tanto tangibles como conceptuales que puedan utilizarse para el desarrollo de actividades prácticas en la cátedra, que puedan implementar el uso de la pizarra como herramienta de apoyo para el dictado de los prácticos, que puedan implementar el uso de recursos virtuales para reforzar lo trabajado en los encuentros presenciales, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, o sea que ustedes puedan tener la noción de cómo se usan los recursos virtuales, ya sea si en algún contexto se tiene que volver a cambiar la modalidad y no es presencial sino que es virtual, que ustedes puedan dar una clase sincrónica aprovechando otros recursos digitales, o si ustedes notan que el tiempo no les alcanzó en el práctico y quedaron algunas cosas como con cabos sueltos, puedan plantear alguna actividad asincrónica que sirva para reforzar algún concepto o terminar de cerrar alguna actividad, ya sea en el Classroom o con algún otro tipo de plataforma. Y por último, identificar recursos de oratoria y manejo de la voz para la captura de la atención del aula, así como otras cosas que por ahí le pueden servir para la presentación final de nuestra escuela, ¿no? ¿Qué vimos hasta ahora? Bueno, nosotros hablamos de planificación docente, ¿no? Y en este punto rescatamos la importancia de la planificación porque el docente es un gestor de la clase, ¿no? Uno tiene que saber cómo llevar adelante una clase y debe plantear la dinámica de clase teniendo en cuenta cuestiones fundamentales, ¿no? Como son los objetivos docentes, y en función de ellos recortar qué tipo de dinámica va a plantear, en qué momento, o sea, en qué momento de la cursada la va a dar, con qué tipo de auditorio está lidiando, cuáles son las dificultades que tienen, poder diagnosticar esa situación y poder em, adaptar lo que eh, se necesite adaptar en cuanto a acceso a recursos, tiempo y auditorio, la modalidad de clase para que el auditorio o el alumnado pueda lograr los objetivos propuestos, ¿no? Entonces, hay una actividad muy plástica ahí y muy importante que sea a conciencia. También nos preguntamos muchas veces, ¿solo enseñamos farmacología cuando damos un práctico, un teórico? ¿No? Hay muchas articulaciones con las distintas materias que tenemos en la carrera y también tenemos que colaborar para que el perfil de graduado se pueda lograr con lo que nosotros hacemos en farmacología. Em, y aparte de eso, dando un par de pasos más, es interesante que nosotros estamos en un momento de mucho cambio hoy en día, especialmente por la influencia que tienen las tecnologías en nuestro pensamiento actualmente, ¿no? Los recursos que se están poniendo y que están creciendo de manera exponencial a la hora de nuestra cotidianidad. Entonces, no solamente nosotros debemos enseñar farmacología, sino que también tenemos que preparar
a quienes están en la universidad para un mundo que viene, o sea, para un mundo que no existe, pero creemos que va a ir hacia cierto lugar, ¿no? Y en este momento está haciendo algo bastante vertiginoso. Me parece fundamental que nosotros podamos tener en claro que, me estoy refiriendo a la inteligencia artificial, ¿no? Toda la influencia que se está teniendo con el ChatGPT y un montón de modificaciones que hay, nosotros tenemos que tener en claro que va a haber otros recursos disponibles a la hora de ejercer la medicina y que tenemos que formarnos como seres humanos en distintos aspectos que quizás la tecnología o la IA no va a poder hacer, ¿no? Y también en el uso que le vamos a dar a esa tecnología. Es fundamental esto. Después, en el momento que nos encontremos, seguramente podemos debatir sobre esto y charlar un poco, pero hay algunas cuestiones fundamentales que tenemos que trabajar con quienes están ahora formándose para el mundo que viene. Por un lado, que puedan tener un pensamiento crítico. Me parece que hasta ahora la inteligencia artificial todavía no está lo suficientemente entrenada para tener un criterio, gracias a Dios, y que nosotros vamos a tener que tener un criterio para leer lo que nos está informando la tecnología ya o lo que nos está proponiendo. Que sigamos siendo creativos, que sigamos siendo curiosos, ¿no? Me parece que en ese aspecto la capacidad que tengamos de generarnos preguntas va a ser fundamental. Eso y el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación que podemos llegar a tener y la colaboración que podemos dar. Y ni hablar de lo que tiene que ver con la empatía y el valor humano en cuanto a las emociones que podemos tener, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que aún tener presentes y que quizás no siempre se hablan en la facultad de medicina. Así que, haciendo esta pequeña reflexión, continuamos un poco con la clase y repasamos algo de lo que vimos antes. Teniendo en cuenta hacia dónde vamos, o hacia dónde queremos ir por lo menos, tenemos que también contemplar que el aprendizaje es un proceso. O sea que no solamente estamos dando una clase y es un momento en donde tenemos una intervención transversal, ¿no? En el momento, usando la metáfora futbolera, una cosa, estamos jugando un partido y bueno, en ese partido vamos a tener que hacer distintas cuestiones para lograr la clasificación. Pero la clasificación se logra por una cantidad de partidos. Entonces uno va trabajando de manera longitudinal en un auditorio y eso es importante tener una continuidad en eso y que nos sirva para ir construyendo y trabajando los distintos conceptos o objetivos que vayamos recortando, ¿no? Por un lado de alguna cuestión de fondo, de formar criterio, y por el otro de poder ver el contenido que estamos recortando para cada clase, ¿no? Y en este sentido, hay algo muy importante aclarar que lo vamos a reflexionar, pero yo, spoiler alert, voy a hablar algo de esto, que es la pregunta de si un experto es un buen docente. Alguien que sabe mucho farmacología, que es especialista en farmacología, ¿ya de por sí va a ser un buen docente? Bueno, me parece ahí que hay cuestiones que algunas personas traen de ser buenos comunicadores, ¿no? Que tienen la capacidad de intuitivamente de poder exponer bien un tema, de poder explicar la intimidad de algún fármaco y que pueden comprender qué dificultades está teniendo la persona que tiene enfrente para poder hacer llegar mejor un mensaje, una información o un entrenamiento sobre lo que quiere transmitir, ¿no? No necesariamente las personas expertas en farmacología van a ser buenos docentes, ¿no? Obviamente es fundamental dominar los conocimientos que son objeto de enseñanza para poder llevar a cabo una clase. O sea, cuando ustedes preparen un tema, claramente van a tener que aprender de farmacología más de lo que aprendieron en grado. Digo, sí, siempre había una docente que ya no está trabajando ahora en la cátedra que decía, ustedes tienen que estudiar el 120% para poder dar el 80 o el 100% de las clases. Esto también muchas veces uno va formándose aún más en farmacología, especialmente cuando ya tiene varias cursadas ya de experiencia y va pudiendo
mejorar el contenido que uno maneja de fármaco. Entonces, sí, probablemente ustedes tengan que estudiar mucho, pero no es solamente saber farmacología lo que los hace buenos docentes. Y eso espero que lo estemos pudiendo trabajar bien en los encuentros presenciales con las actividades que les proponemos. La capacidad docente no es solamente estar muy informado sobre lo que es farmacología, sino también en poder realizar eh, eh, una planificación y un procesamiento pedagógico del conocimiento y que se puedan guiar al alumnado para permitir el aprendizaje, o sea, favorecer todo el contexto para lograr el aprendizaje significativo, ¿no? Y no solamente eso, también manejar la escena, ¿no? Manejarse con la falta de recursos o con el acceso a recursos o con algunas dificultades que puedan surgir. En función de eso, siempre va a haber un ida y vuelta en la planificación docente y lo que uno hace con el correr de una cursada. Pero siempre va a ser necesario tener claro los objetivos, ¿no? Definir los objetivos que va a tener esa clase o esa cursada, seleccionar el contenido y secuenciar el contenido en función de ellos. Tener una dinámica seleccionada en función de los objetivos. No es lo mismo decir que alguien tiene que, como objetivo final, poder definir lo que es farmacodinamia. Si uno dice, bueno, yo quiero que los alumnos puedan, al finalizar la clase, definir lo que es farmacodinamia, ¿no? Bueno, quizás sencillamente con una clase informativa alcance, esa dinámica de clase ya alcance. Ahora, si yo quiero que puedan graficar un, una curva de concentración en función del tiempo de una medicación administrada por vía oral, lo más probable es que también requieran algún proceso práctico de hacer ese dibujo, de exponer qué están indicando en cada gráfico, más allá de que uno haya tenido el teórico previo, ¿no? Entonces, la dinámica de la clase y la participación que pueda favorecerse en función de la dinámica va a repercutir de manera clara en el proceso de aprendizaje. Por eso es tan importante definir los objetivos y en función de los objetivos armar una clase coherente para favorecer el aprendizaje. La evaluación va a ser algo que aún no vimos, que vamos a ver en la próxima clase, pero seleccionar la modalidad de evaluación adecuada en función de esto que estamos recortando y en qué momento utilizarlos o definir justamente para qué estamos generando la evaluación va a ser fundamental. Y en eso, y en la modificación que puedan darse en la práctica y en la adecuación a la cohorte que ustedes estén viendo, es justamente lo que hace la gestión de la clase, ¿no? Entonces, más o menos, así vamos recortando un poco cuál es la intención que debería tener un docente y cuáles son los roles que van a tener, ¿no? Que justamente se pueda todo el tiempo generar evaluaciones que nos puedan servir para tomar decisiones e ir modificando de la clase, de la planificación, de la programación, lo que sea necesario para favorecer el aprendizaje significativo. Hablé mucho de aprendizaje significativo, ¿no? Y esto viene justamente de las teorías del aprendizaje que hay. Y vamos a ver a grandes rasgos, muy a vuelo de pájaro, por lo menos tres de las teorías de aprendizaje más viejas. Ahora hay una nueva que se llama conectivismo, que no hemos desarrollado en estas clases porque nos parece que hay varias que intuitivamente se manejan en general y nos parece bien hablar de ellas por ahora y luego que se familiaricen después con la nueva teoría. Una definición de aprendizaje que pueda ser aplicada para distintas de las teorías es que aprendizaje es la adquisición de conocimientos y habilidades para que se encuentren fácilmente disponibles en la memoria para la resolución de problemas y que puedan generar oportunidades futuras, ¿no? Esa es una definición bastante completa de aprendizaje. Yo hablé más que nada de la etimología la vez pasada, ¿no? Como de aprender la, el conocimiento o la habilidad,
Pero bueno, esta definición me gustó porque tenía bastante más perspectiva, ¿no? Me pareció mucho más completa. Y que tiene justamente sentido con lo que venimos conversando. Supongo que todos conocen a Pavlov, ¿no? El del experimento, en donde em, lo que hizo fue, eh, lo que él pensaba es que en función de la experiencia había, uno aprendía, ¿no? Y modificaba la conducta. Entonces, ¿qué hizo? Los perros de Pavlov tienen esta fama justamente por el experimento que hizo él. Eh, Tenía un grupo de perros en donde él les cocinaba comida que era apetitosa para ellos, ¿no? Y cada vez que estaba a punto de cocinar, hacía sonar una campana, ¿no? Entonces estuvo un tiempo haciendo sonar una campana antes que los perros pudieran oler esa comida que estaba cocinando. Les cocinaba la comida y les daba de alimentar, ¿no? Con el tiempo, lo que hizo después es hacer sonar la campana sin cocinarles. Y lo que encontró Pavlov es que esos perros empezaban a salivar aunque no olieran la comida, aunque no fueran a comer efectivamente, solo por el sonido de la campana. Entonces, justamente, eh, él postuló que las personas pueden aprender en función de la asociación con estímulos y que podían modificar la conducta. Eh, Justamente que el aprendizaje se da por la asociación estímulo-respuesta, ¿no? Y que requiere algún tipo de refuerzo, positivo o negativo, ¿no? Para consolidarse. Eh, Él dio origen a la teoría que se llama conductivismo o conductismo, em, que lo que más se basa es en el cambio de conducta, ¿no? Que el aprendizaje se mide o se objetiva a partir de un cambio de la conducta de las personas. O sea, a partir de adquirir respuestas observables ante estímulos del entorno. Posteriormente nace el cognitivismo, con esta persona que está a la derecha, que es Piaget, entre otros estandartes que hay del cognitivismo, en donde no hacen foco solamente en el estímulo o en el condicionamiento que pueda darse a través de armar una escena, sino hizo el foco en el proceso que hay a la hora de aprender, ¿no? Entonces definía como aprender que tenía que ver con procesar, almacenar y organizar la información en la mente. Se enfocó más que nada en lo que tiene que ver con el proceso cognitivo, básicamente. Y el foco lo hizo en estos procesos mentales internos como la atención, la memoria y el razonamiento, ¿no? Cambió un poco el eje de que el docente era la persona que se encargaba de estimular o no, sino que corría el eje y lo ponía en el estudiante, que es un procesador activo de la información, y el docente solamente organiza secuencias lógicas y significativas de contenido, ¿no? Como para exponerlos a que puedan justamente aprender a aprender, ¿no? Que puedan tener una representación del conocimiento y que el objetivo final sea como algo metacognitivo, de que la persona haya aprendido cómo aprender y hasta pueda cuestionar las dinámicas de aprendizaje. Hace más foco en los procesos internos y no tanto en los condicionantes externos, como había planteado Pablo, y habla más de un aprendizaje con un proceso interactivo y activo, ¿no? El alumno tenía que involucrarse en eso y hasta planteaba de que había muchas personas que una vez que aprenden a aprender pueden ser autodidactas, ¿no? Por último, y una de las teorías que más me interesa con la que puedan familiarizarse es el constructivismo, que sostiene que el conocimiento es construido activamente por el propio estudiante. Digamos que no es algo transmitido de manera pasiva de educador a educando. Esto me interesa porque en una de las clases anteriores habíamos hablado de que era aprendizaje y había alguien como
que ilumina a la persona que no tiene el conocimiento, ¿no? Y que traslada el conocimiento hacia esa persona y al finalizar los dos saben lo mismo que otro, ¿no? Eso es una manera de pensarlo. En este caso, hay un proceso activo por parte del alumno, ¿no? Y que hasta puede transformar un poco cómo piensa el docente. Em, para esta corriente, el aprendizaje es un proceso en el cual los individuos construyen significado y comprensión a partir de su experiencia y de la interacción con su entorno, o sea que requiere una interacción con el entorno, y lo que y son los que hablan justamente de aprendizaje significativo, ¿no? Hablan de que el conocimiento no se transmite, sino que se construye, y que el aprendizaje depende de un proceso de reorganización interna, ¿no? Ellos son los que hablan de aprendizaje significativo y en este contexto el docente es aquel que favorece el terreno para que el alumno pueda tener esta experiencia y pueda construir el conocimiento a partir de organizar, interpretar y dar sentido a las experiencias, vinculándolo con conocimientos previos y con contextos culturales o situaciones escénicas que se puedan dar en la actualidad, ¿no? Hablan mucho de andamiajes, en donde el conocimiento se relaciona, se integra con el conocimiento previo, se relaciona y se integra con el conocimiento que se empieza a adquirir y las experiencias previas del estudiante, y que eso genera un aprendizaje significativo. Digamos, si a lo que está expuesto la persona no se puede articular con lo que ya trae, no se relaciona con su experiencia previa, con su conocimiento previo, y que durante la experiencia no puede encastrarlo, digamos, con el andamiaje que trae, es muy probable que no se logre un aprendizaje significativo y que la persona no le encuentre relevancia o sentido a lo que está aprendiendo y no pueda incorporar esa habilidad o conocimiento nueva, ¿no? Se fomenta justamente en la exploración activa, en la investigación, en el descubrimiento por parte del estudiante, ¿no? La persona tiene que involucrarse en su proceso de aprendizaje y pone el foco en la importancia de que esas personas puedan hacer preguntas, investigar, experimentar a partir de la resolución de problemas. En este caso, el docente sería un facilitador del aprendizaje, ¿no? Proporcionando experiencias, recursos y apoyo a los estudiantes que están buscando construir su propio conocimiento, ¿no? El docente sería una guía, una persona que estimula la reflexión, el diálogo y la interacción. O sea que hay una cuestión de interacción que es necesaria para construir el conocimiento. Entonces, centrémonos en lo que es el aprendizaje significativo, ¿no? Em, es muy importante diferenciar el aprendizaje significativo de aquel aprendizaje más memorístico y superficial, ¿no? Supongo que todos están familiarizados con esto. Uno puede aprender los efectos adversos de memoria, de cualquier fármaco, o puede exponer fácilmente la farmacocinética, pero si no lo articula y no lo eh, engastra con los conocimientos que trae y con un criterio que haya formado esa persona, es muy probable que eso sea superficial y memorístico y se pierda a lo largo del tiempo. En cambio, si se logra un aprendizaje significativo, quiere decir que se puede hacer una construcción activa de los conocimientos y una comprensión más profunda de los conceptos, ¿no? Em, este nuevo aprendizaje, este nuevo conocimiento se relaciona de una manera relevante y sustantiva con los conocimientos previos. O sea, muchas veces nosotros hablamos de que los fármacos no generan nuevas funciones, ¿no? Después Ale seguramente les va a decir que eso, bueno, es cierto hasta parcialmente porque hay algunos fármacos que sí, pero fundamentalmente para comprender la materia sabemos que con un buen conocimiento de la fisiología y de la fisiopatología de las enfermedades, nosotros podemos hacer uso de un fármaco que potencie o inhiba algunos eventos fisiológicos que puedan estar siendo perjudiciales. Entonces,
claramente tenemos que vincular, o sea, relacionar con los andamiajes que traen los alumnos de fisio, de bioquímica, de pato, si ya la cursaron, o de semio, para poder interiorizarse sobre el fármaco y le puedan encontrar algún uso, algún beneficio. Y no solamente eso va a servirles para aprender mejor farmacología de una manera más profunda, sino que también van a reforzar los conocimientos previos, ¿no? Y le van a dar relevancia a lo que aprendieron en fisio, a lo que aprendieron en bioquímica, a lo que aprendieron y a lo que pueden llegar a aprender si vuelven a repasar cosas que por ahí no tienen claras, ¿no? Entonces, fíjense cómo algo puede servir también de motivación si uno lo ve como un proceso más interactivo. El aprendizaje se hace más efectivo y más deseable cuando se establecen conexiones significativas entre la nueva información y los conceptos o ideas que ya se encuentran en la estructura cognitiva del individuo, ¿no? Y acá tiene mucho peso cómo también ustedes arrancan una clase, ¿no? O la importancia de tener organizadores previos o comparativos o expositivos a la hora de dar clase, ¿no? Eso es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Entonces, conocimientos previos, comprensión profunda. Esto es fundamental en el aprendizaje significativo, ¿no? El nuevo conocimiento se relaciona con conocimientos y experiencias previas, se les busca una comprensión más profunda, eh, que el estudiante pueda comprender el significado y la relación de los conceptos, no solo repetirlos de memoria, y se busca establecer conexiones entre el aprendizaje y la vida cotidiana del estudiante. Principalmente busca el aprendizaje significativo que haya un énfasis en la aplicabilidad y la relevancia del conocimiento en situaciones reales, ¿no? De ahí a que el aprendizaje significativo está muy ligado al aprendizaje basado en problemas. También es importante considerar el contexto como obstáculo, ¿no? Que justamente las personas al encontrarse con problemas o con conflictos que puedan tener de ese nuevo conocimiento con la vida cotidiana, puedan familiarizarse e interiorizarse mucho más. Hay una construcción activa del conocimiento, ¿no? Hay una participación necesaria del alumno, o sea, no solamente vamos a dar teóricos. Y tiene que encontrar un significado personal, o sea, la persona tiene que construir su propia forma de organizar y dar sentido a la información. David Ausubel es uno de los mentores del aprendizaje significativo y un constructivista. Les voy a dejar por ahí un video para que puedan ver más sobre esto y interiorizarse para aquellas personas que estén con interés sobre saber un poco más sobre estas teorías. ¿Qué es el aprendizaje basado en competencias? Hablamos un poco de qué es una competencia, ¿no? Y que habla más que nada del desempeño que tenga la persona que resulta de una movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores de un individuo en un contexto específico para la resolución de problemas, ¿no? Que puedan presentarse en los distintos ámbitos de la vida. O sea, no solamente que tengan el contenido teórico, ¿no? Entonces, este conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes o valores que puedan cultivarse deberían, al incorporarse, permitir la ejecución de una actividad, ¿no? Y lograr objetivos de manera más eficiente. A eso nos referimos cuando hablamos de competencias. Em, a veces hablamos de competencias que tienen que ver con lo conceptual, esto de saber qué, lo procedimental, saber cómo, y lo actitudinal, tiene que ver con saber ser. Entonces, el aprendizaje basado en competencias tiene una orientación hacia resultados, un aprendizaje activo y participativo, contextualización y relevancia, o sea que pueda contextualizar ese conocimiento y pueda darle una relevancia a eso que está aprendiendo. Posibilita también una evaluación formativa y auténtica, eso lo vamos a ver cuando veamos evaluación, y personaliza el aprendizaje, ¿no? En función de los obstáculos que puede identificar la persona, nosotros vamos a poder acompañarlo en ese aprendizaje de otra manera más constructiva. Y sobre el aprendizaje basado en problemas, entiendo que intuitivamente deben ya aproximarse un poco a esto, porque es algo que intentamos hacer en los trabajos prácticos
habría que tener un intercambio a ver si efectivamente la experiencia que han tenido ustedes, esto se logró, consideran que se logra. Pero es fundamental que pueda haber un proceso y un rol docente claro con esta perspectiva más del aprendizaje significativo, ¿no? Una forma de manejar esto en el aprendizaje basado en problemas es, por ejemplo, la presentación de una situación problema, ¿no? Que el docente lo que haga es justamente explicar una situación problema, leer el problema del trabajo práctico, ¿no? Em, que el alumno cuente con la posibilidad de identificar en el problema qué le falta o qué necesidades de aprendizaje tiene. Me está preguntando sobre este fármaco que no leí, de hipolipemiantes. Yo recuerdo haber leído algo de fibratos, pero no de estatinas. Entonces va a requerir movilizarlo, porque al exponer el trabajo práctico probablemente estemos hablando de una situación de la vida cotidiana de un médico, ¿no? Entonces, al ponerlo en una situación de vida real, concreta, con un rol que va a realizar esa persona, probablemente diga, che, bueno, me hablaron de que la patología cardiovascular es una entidad muy frecuente y una causa de mortalidad prevalente. Entonces, voy a tener que saber sobre estatinas, ¿no? Y reconozco que tengo que aprender sobre esto, va a tener que ir a buscar la información, ¿no? Nosotros a veces somos más paternalistas y acompañamos un poco más y lo que esperamos es que nos generen preguntas para nosotros responderlas. Pero también puede ser de que el alumno tenga que ir a buscar esa información. Ojo con la búsqueda en IA, eso vamos a tener que hablarlo presencialmente, pero que vaya a buscar la información a fuentes fidedignas y confiables, ¿no? Eh, y em, puedan presentar una solución al docente y a sus compañeros. Es como una forma de lograr confrontar a un problema y ver cómo se desarrolla esa competencia en la que tiene que estar formada la persona que está cursando farmacología, ¿no? Y ahí el docente por ahí puede guiar un poco en si está medio desorientado sobre las necesidades de aprendizaje, sobre dónde buscar la información, sobre cómo seleccionar esa información y a la hora de resolver el problema, bueno, si es un problema que tiene solo una solución o hay una solución que hoy en día es francamente importante que sepa a rajatabla, será como corregir esa situación. Hay otras formas de llegar a la solución del problema que no necesariamente tienen que ser las mismas que plantea el docente. Entonces, tener la soltura de poder apuntar al criterio y no a solamente la resolución, digamos, a la información que provee el alumno, es fundamental para que las personas no solamente aprendan sobre el contenido de fármaco, sino que se formen en el criterio y en cómo incorporar nuevo aprendizaje al momento de egresar de la facultad, ¿no? Por eso rescatamos bastante la importancia del aprendizaje basado en problemas y de la resolución de la guía de trabajos prácticos con algún tipo de dinámica, y no solamente que se dé un segundo teórico en los trabajos prácticos. Esta diapositiva me queda medio colgada dentro de lo que es el vínculo con lo previo, em, pero me resulta importante poder transmitir de que hay algunas corrientes que hablan de la neurolingüística em, que transmite que hay distintas formas de vincularse con el conocimiento según la persona, ¿no? Todos nos relacionamos viendo, escuchando y pasando por el cuerpo las experiencias, pero algunas son más sensibles a uno de esos canales. Y la neurolingüística viene a plantear justamente de que hay personas que aprenden más desde lo visual, otras que aprenden más desde lo auditivo y otras que aprenden más desde lo kinésico. Entonces, teniendo estos tres ejes, es importante poder saber que las personas que integran el auditorio pueden aprender de distintas maneras y es importante poder tener una dinámica que favorezca las tres, ¿no? Entonces,
Aquellos que aprenden desde lo visual son personas que aprenden mejor leyendo o cuando ven la información representada, y de ahí a que es importante que nosotros podamos hacer uso de una pizarra, de pasar videos, de que puedan leer artículos en vivo y de un buen uso a conciencia de los colores, ¿no? Es la forma de aprendizaje más frecuente que nos podemos encontrar. Hay otros que aprenden más por el canal auditivo y son personas que se van a beneficiar escuchando podcast, por ejemplo, o exposiciones orales, o de presenciar debates, ¿no? O sea que aprenden mejor a partir de la comunicación verbal. Y se distraen fácilmente, pero se expresan muy bien. Entonces son personas que pueden tener un aporte significativo a los grupos cuando se plantea un trabajo práctico. Y las kinésicas, digamos, los que aprenden a través de lo kinestésico, son personas que se favorecen con, no con la visión y el auditivo, sino con los otros sentidos, ¿no? Con el gusto, el tacto o el olfato. Más que nada hacemos referencia a las sensaciones y movimientos corporales. Entonces, son personas que integran el uso de los sentidos y son más pragmáticas, como tienen que experimentar lo que pasan y suelen distraerse bastante entre tareas. ¿Cómo se van a beneficiar estas personas? Con dinámicas grupales, con moverse por el salón, con el armado de maquetas o la manipulación de material didáctico. Por ejemplo, pasando al pizarrón para hacer el dibujo de un gráfico. Son personas que se van a beneficiar sobre eso. Acá no es que nosotros tenemos que seleccionar a las personas. Lo que a mí me interesa de esta diapositiva con transmitir esta información es que es importante estimular desde distintos lugares al auditorio para que cada uno pueda familiarizarse con el contenido desde distintos lugares. Entonces, que puedan pasar y participar adelante, que puedan escribir en el pizarrón, que puedan moverse en el salón, que puedan dialogar y escucharse y debatir, que puedan ver lo que se escribe en el pizarrón con distintos colores, van a ser herramientas que pueden potenciar el aprendizaje en el salón.